Bien, siguiendo con este segundo video, vamos a caracterizar un poco más detalladamente el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Nacido en el año 1712 y fallecido en el año 1778 en la población de Armenonville, en la región de Picardía, en el departamento de Oise, en Francia. Rousseau nació en Ginebra, Suiza, huérfano de madre a 9 días de nacido. Fue criado por una tía y su padre, un modesto relojero calvinista que posteriormente le abandonará. Se codió con los ilustrados enciclopedistas franceses d'Alembert y Diderot, y gracias a sus conocimientos musicales contribuyó escribiendo artículos sobre música en la enciclopedia. Fue Diderot quien lo animó a participar en un concurso de la Academia de Dijon, donde ganó con su discurso sobre las ciencias y las artes. Rousseau, a pesar de coincidir con los contemporáneos ilustrados de su tiempo en la necesidad de superar el oscurantismo de siglos pasados, se alejó del pensamiento de varios de ellos. Pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. A diferencia de Hobbes, que consideraba que el estado de naturaleza o condición natural del ser humano es la de ser malévolo, y cuya vida era solitaria, pobre, malévola, áspera, brutal y breve, en el estado de naturaleza para Hobbes, para Rousseau, el estado de naturaleza, es decir, el estado previo a la civilización, en donde no existen leyes o normas, es un estado hipotético e inexistente que le sirvió como concepto ideal en donde los seres humanos en estado natural son bondadosos, felices, libres e iguales. Y es la sociedad, la cultura y la civilización la que provoca la degeneración moral del ser humano. Según Rousseau, en el estado de naturaleza, según Rousseau, el ser humano es inocente, solitario, libre e independiente, lo que él llama el buen salvaje, con el potencial para ser compasivo por naturaleza, capaces de sentir espontáneamente piedad ante las penurias ajenas. Y bueno, para Rousseau, bajo el estado de naturaleza, los deseos del hombre coinciden con sus necesidades y por esa razón son simples y se satisfacen fácilmente. Existen desigualdades de tipo físico, de edad y de fuerza, pero al ser las necesidades simples ante la abundancia de recursos, las desigualdades de fuerza no generan competencia, ¿no? Al multiplicarse la especie, los bienes comienzan a escasear y muchos deben cooperar entre sí, lo que da paso a una primitiva sociedad en donde la relación constante ocasiona el nacimiento del lenguaje y la comparación entre individuos. Luego surge la agricultura y la metalurgia. ¿Bien? Lo que genera una acumulación de alimentos, recursos y la intención del ser humano de apropiarse de las cosas. Es decir, nace la propiedad privada, que será la madre de la desigualdad, ya que de esa manera unos llegan a tener más que otros y bueno, los que tienen mucho quieren tener más y los que tienen menos anhelan tener la propiedad de los que tienen más, lo que hace que surja el egoísmo y la envidia, que desencadena la violencia y el odio. Pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Cuando la violencia y el odio llegan a un punto insoportable, Rousseau afirma que solo mediante un pacto o contrato los individuos renuncian a sus derechos naturales a favor del Estado, que garantiza a cambio la paz social, eliminando los conflictos y discordias, pero manteniendo el orden social de desigualdad material entre los individuos. Lo que para Rousseau es injusto porque a pesar de que el Estado aplaca la discordia y la violencia, este se sustenta en la desigualdad material. Para Rousseau, la desigualdad, que es una consecuencia de la propiedad privada, queda legitimada por el derecho positivo, es decir,
el derecho escrito o las normas escritas por el hombre, y por el poder político mediante el uso coactivo de la fuerza. Rousseau se aleja del pensamiento de sus contemporáneos de la Ilustración, pues para él el progreso científico y técnico, ¿bien?, no produjo un progreso moral. Es decir, para Rousseau el progreso científico y técnico no hace que los ciudadanos sean mejores personas ni más felices. Para él, ese progreso científico y técnico es la fuente de la decadencia del individuo, debido a que el conocimiento científico y de las artes, según Rousseau, está arropado por la avaricia, el orgullo y el deseo de dominar. En otras palabras, el vicio es el motor de las ciencias, afirma Rousseau. La ambición y la mentira, según él, producen la elocuencia del orador. La avaricia del comerciante produjo la aritmética. La superstición produjo la astronomía. Así que todo resulta en una sociedad hipócrita y artificial, según Rousseau, con normas ilógicas y desigualdades. Para llegar a una sociedad justa se requiere de una nueva educación que configure a una nueva sociedad. Esto lo afirma Rousseau en su obra Emilio o la educación. También en francés, Émile ou de l'éducation, Emilio o de la educación, ¿no? Para retornar al estado natural del individuo. Y por otra parte, a nivel político, plantea un nuevo contrato social, que no solo aplaque las discordias y la violencia, sino que elimine las desigualdades. En mi modesto punto de vista, pues, desigualdad desde el punto de vista material, ¿no?, o de riqueza material entre los individuos hasta este punto, ¿no? Recordemos que el estado natural del individuo, para Rousseau, hipotéticamente es ese estado en donde el ser humano, en un inicio, antes de la civilización, era bueno, bondadoso, caritativo, amable, ¿no? Fíjense que en este aspecto él piensa todo lo contrario a Hobbes y a Maquiavelo, ¿no?, que consideran que el estado de naturaleza o la condición natural del hombre, ¿verdad?, del ser humano, es que el ser humano es malo, avaro, ambicioso, egoísta por naturaleza, ¿no? Jean-Jacques Rousseau piensa todo lo contrario. Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Bien, lo que pueden ver acá es simplemente la portada de la primera edición de su obra El contrato social. En francés, Du contrat social ou principe du droit politique, del contrato social o principios del derecho político, del año 1762, la primera edición. Bien, para Rousseau, el Estado surgió a partir del egoísmo de los ricos y poderosos y la envidia de los pobres sometidos, lo que genera violencia, discordia y odio. Según Rousseau, para eliminar el conflicto y la incertidumbre, los ricos y poderosos, para mantener la ventaja, fomentaron un pacto social que creó el Estado. Para él ese pacto social es injusto, ¿no?, porque la ley no defiende el bien común sino el privilegio de los ricos. Por eso Rousseau propone el contrato social o un nuevo contrato social, donde los contratantes estén en similares condiciones. En este caso, leyendo yo a Rousseau, llego yo a la conclusión, en mi modesta apreciación, de que estas similares condiciones que plantea Rousseau son condiciones similares de riqueza material entre los individuos. Bien, por eso lo pongo aquí entre paréntesis. Bien, vuelvo y repito, Rousseau propone el nuevo contrato social donde los contratantes estén en similares condiciones, ¿no?, en donde nadie tenga tanto que pueda comprar la voluntad de otro o que tenga tan poco que se vea forzado a venderse, ¿no? Él desconfiaba de la propiedad privada, pero no la prohibió teóricamente. Para él, una sociedad con grandes diferencias de riqueza
es una amenaza para la igualdad y la libertad política. Para Rousseau, el pueblo soberano es el legítimo dueño del poder, absoluto e indivisible. Cada individuo debería renunciar a sus derechos en favor del bien común, sometiéndose a lo que Rousseau llama voluntad general, que es aquella que rige la recta razón para alcanzar la verdadera justicia y el bien común. Rousseau advierte que la voluntad de la mayoría no coincide con la voluntad general guiada por lo que él llama recta razón, pues la mayoría puede actuar por un interés egoísta y alejarse del bien común. Para Rousseau, toda norma o ley que se considere justa debe regirse por la igualdad y la libertad. Es lo que plantea Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. El hombre ha nacido libre y por doquier se encuentra sujeto con cadenas. Jean-Jacques Rousseau en el contrato social. Bien, para Rousseau, en la corrupta sociedad civilizada no somos verdaderamente libres, pues da a entender que las leyes son un reflejo del egoísmo de los más ricos y poderosos. Así que obedecer esas leyes es asumir la esclavitud. Con el nuevo contrato social que propone Rousseau, el pueblo recuperará la libertad y la igualdad. Si solo obedecemos, somos súbditos. En la medida que elaboramos las leyes, somos soberanos. Por tanto, cada ciudadano, según Rousseau, es súbdito y soberano a la vez. Bien, el nuevo contrato social, ¿verdad?, debe establecer unas leyes que deben ser expresión de la voluntad general. Recuerden, ¿no?, la voluntad general guiada por la recta razón de la que él habla. Bien, justo cuando todos participan del poder, se consigue lo que llama Rousseau la igualdad política. Y cuando todos nos sometemos a la ley que nos hemos dado, surge la libertad civil. Bien, entonces aquí Rousseau habla de la igualdad en términos de riqueza material, pero también habla de la igualdad política, ¿ok?, referido a cuando todos participan del poder. Bien, si quieren dar consistencia al Estado, aproximen los grados extremos tanto como sea posible. No toleren ni las gentes opulentas ni los miserables. Ambos estados, naturalmente inseparables, son igualmente funestos al bien común. Del uno salen los autores de la tiranía y del otro los tiranos. Entre ellos se hace siempre el mercado de la libertad pública. El uno la compra y el otro la vende. Jean-Jacques Rousseau. Bien, ¿qué quiere dar a entender Rousseau con esto? Bueno, Rousseau busca que todos participen del poder para que exista igualdad política a través del fortalecimiento de un estrato intermedio, ¿ok? Un estrato intermedio entre los opulentos y los miserables, lo que fomentaría una igualdad de riqueza material entre los individuos. Bien, sigamos. Las leyes. Para Rousseau, las leyes deben ser redactadas por el pueblo en asamblea, pero como la voluntad de la mayoría, bien, se puede desviar de la voluntad general, que es la guiada por la recta razón. Rousseau propone un guía legislador, bien, que elabora propuestas y el pueblo las vota. Si tiene el respaldo, se vuelve ley. Pero puede ocurrir que una ley justa, propuesta por el guía legislador, no sea aprobada por el pueblo, por lo que el guía legislador, que debe poseer una inteligencia superior, tendrá que persuadir al pueblo, y si no lo logra, tendrá que apelar a Dios como fuente de esa ley, para convencer. Por tanto, la voluntad general
no reconocida por el pueblo, siempre puede serlo por el sabio legislador. Aquí me quiero detener un poco porque, bien, digamos que la voluntad, es cierto, la voluntad de la mayoría puede desviarse de la voluntad general, y a veces el pueblo, pues, no. De hecho, gracias a este pensamiento de Rousseau, muchos hablan de la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Vox populi, vox Dei. Sin embargo, el pueblo no es infalible. Bien. Sin embargo, él dice que cuando el pueblo se aleja de la voluntad general, ¿verdad? La voluntad de la mayoría se desvía de la voluntad general, el guía legislador debe persuadir, y si no logra persuadir, debe apelar a Dios para imponer la ley. Entonces, a la final, desde mi punto de vista, la voluntad de la mayoría estaría viciada, porque entonces el guía o legislador determinaría las leyes, ¿no? De alguna manera, porque ¿cómo determina uno que el legislador todo el tiempo va a poseer una inteligencia superior para persuadir al pueblo? Porque puede ocurrir el caso, que no lo plantea Rousseau, que el pueblo, es decir, la voluntad de la mayoría, se desvíe de la voluntad general, y también puede pasar que el guía legislador no posea esa inteligencia superior, ¿no? Para hacer que se vuelva ley determinada norma que sea considerada justa, ¿no? Entonces, bueno, dejo eso allí. Por otra parte, quería hablar de esa igualdad que tanto plantea Rousseau, ¿no? Rousseau fue, según varios pensadores, algunos han llegado digamos, a afirmar que Rousseau, estas ideas de Rousseau, esta teoría, este pensamiento de Rousseau, va a fomentar a futuro las ideas del socialismo, ¿no? Algunos dicen que Rousseau, y de hecho yo considero desde mi punto de vista, que Rousseau sembró la semilla que posteriormente germinará en las ideas socialistas del futuro. Bien. Por otra parte, también se habla de Rousseau como aquella persona cuyas ideas, digamos, fomentaron también el nacionalismo moderno. Evidentemente, Rousseau no fue un nacionalista como tal, pero digamos que Rousseau abonó y regó la semilla que ya había germinado, la semilla del nacionalismo que ya había germinado en el año 1648 con la paz de Westfalia, que es donde surge, digamos, la semilla del nacionalismo. Y bueno, Rousseau lo que hizo fue abonar y regar esa semilla que ya había germinado, por una parte, del nacionalismo moderno, bueno, con esas ideas, porque la concepción de Rousseau era que el pueblo era, digamos, una comunidad nacional que tenía el poder de gobernarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, comienza a cimentar las bases del sentimiento patriótico en años posteriores, ¿no? Ya con la Revolución Francesa. Y bien, sigamos acá. Jean-Jacques Rousseau, principales obras. La que tiene aquí a la izquierda es Émile ou de l'Éducation, que es la primera edición de Emilio o de la Educación del año 1762. Cabe destacar que esta obra, según el mismo autor, según el mismo Jean-Jacques Rousseau, la consideró su obra más importante, ¿no? Que de hecho es una obra de filosofía pedagógica, ¿no? De educación. Y aquí a la derecha tienen la primera edición del Contrato Social del año 1762, du Contrat Social au Principe du Droit Politique, del contrato social o principios del derecho político, mejor conocida dicha obra como el contrato social. Bien, hasta acá dejamos este video, esperamos que haya sido de provecho y que puedan aportar y que cada uno pueda, digamos, incrementar y ampliar algún punto en específico y los conocimientos. Bien, muchas gracias, hasta luego.